Al filo de la semana. Análisis de temas nacionales e internacionales con un enfoque diferente. José María Tojeira, al filo de la semana. ¿Qué tal? ¿Cómo están? De nuevo estamos aquí con ustedes al filo de la semana, empezando noviembre y acercándonos a toda velocidad hacia el fin de año. El tiempo pasa y nosotros también, ¿verdad? Como dice alguna canción. Empezamos una serie de cosas algo largas que traigo, pero espero hacerlo lo más breve posible. El movimiento por la defensa de los derechos de la clase trabajadora da cifras de trabajadores despedidos que siguen en aumento, 63 entre docentes y áreas de salud, y despidos siguientes a la movilización habida la Marcha Blanca que hubo recientemente. Ojalá se reflexione un poquito más. Manifestarse, participar en una manifestación no debe ser razón para despedir a nadie. Gente tiene derecho a opinar, es parte de la libertad de expresión. El tema de la vivienda, la ministra de Vivienda ha reconocido que es un tema y una necesidad de suma importancia en el país, ¿verdad? Los precios de la vivienda son astronómicos. En Altavista, por ejemplo, en Soyapango, Altavista, una comunidad sencilla y buena además, es decir, una comunidad de gente muy trabajadora, de gente muy solidaria entre ella también, etcétera. Pero están pidiendo por una casa pequeñita, es decir, $50,000. ¿Quién puede pagar $50,000? ¿Una persona con salario mínimo? No, ¿verdad? Es decir, el 80% de la población en el país vive con menos de $10 por persona día. Entonces, así es muy difícil llegar a los $50,000, ¿verdad? Es decir, bueno, a ver si se hace algo que sea asequible a través del Fondo Social de la Vivienda. En contraste con esto, el censo nos está diciendo que el 19% de las viviendas que existen en El Salvador están desocupadas. Y no son esas viviendas pequeñitas, son las viviendas en la playa, son las viviendas en esas torres que les van a liberar de impuestos además, ¿verdad? Y ahí hay un montón de pisos, de apartamentos vacíos, ¿verdad? Y van a tener liberación de impuestos además. Bueno, es decir, el tema de la vivienda es un tema que hay que tratarlo a fondo y lograr que haya vivienda decente para toda la población. El Sindicato de Mujeres Trabajadoras del Hogar, las trabajadoras del servicio doméstico, ¿verdad? Es decir, conmemoran el 10º aniversario de su fundación como sindicato. Qué bueno, ojalá todas las mujeres que trabajan en el servicio doméstico se sindicalizaran y lograran conquistar sus derechos. El gobierno no ha querido firmar todavía el convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo, que exige que se le den las prestaciones laborales como todos los demás trabajadores a las trabajadoras del hogar. Es un derecho. No son menos las trabajadoras del hogar, no son menos personas, son igual que cualquier otro trabajador. Y no se quiere reconocer ni por parte de la empresa privada ni por parte del gobierno. Eso tiene que cambiar. El censo. El crecimiento de la población en El Salvador se ha ido desacelerando en las últimas décadas. 320,000 personas menos que las que existían, que las que existían como proyecto de la DIGESTIC para el 2021. Es decir, había un proyecto de crecimiento, pues hemos crecido menos. Tal vez el decrecimiento comenzó ya hace tiempo, ¿verdad? Es decir, pero lo que sí se ve en el país es que vamos en un decrecimiento que va a hacer que haya cada vez más personas ancianas y sin trabajo y más personas que van a tener que cargar con esas personas ancianas, ¿verdad? Es decir, yo creo que se ha insistido tanto en los problemas de la procreación y se ha insistido tanto en el problema económico de echar adelante un hijo que cada vez las mujeres tienen menos hijos. Para que se reponga
la población, es necesario que por cada mujer haya, digamos que por cada 100 mujeres haya 21 niños que nazcan, ¿verdad? Por cada 100 mujeres, 21 niños. Así se repone la población. Pero si son menos por cada 100 mujeres, ahí estamos fregados, ¿verdad? Es decir, bueno, vamos a ver ahí qué se logra. Por cada 100 mujeres, 210 niños. Dije 21, 210 niños por cada 100 mujeres para que la población se reponga, ¿verdad? Además, las mujeres se las está dejando solas para llevar adelante sus hogares. El 45% de los hogares son liderados por mujeres, también según el censo. Bueno, aquí hay problemas que refleja el censo, no solamente en el tema del crecimiento de la población, hablábamos de la vivienda también, pero hay una serie de problemas que deben enfocarse y deben hacerse políticas públicas que traten de resolver esos problemas. El Estado es precisamente para que convivamos todos con la mayor paz, cordialidad, pero también con el mayor desarrollo posible. Hay que hacer políticas públicas en favor del desarrollo, viendo dónde están los problemas y ayudando pues, a las mujeres del hogar, a la vivienda o a los hogares liderados por mujeres, ¿verdad? Es decir, un punto que repetimos siempre y que es importante es el del tráfico. En el 2024 han muerto ya 418 motociclistas en accidentes, ¿verdad? La mayoría hombres jóvenes que se dedicaban al delivery, ¿verdad? A llevar cosas y que ganan un par de cuoras, ¿verdad? 50 centavos por entrega, que no tienen prestaciones. Claro, en ese nivel de salarios tan bajos es normal que quieran ir rápido porque si no, no ganan. Además son jóvenes y tienen un poquito de ambición de hacerse con algo, etcétera. Y luego tienen los accidentes, los que conducimos carros a veces nos quejamos de los motoristas, pero uno tiene que entender cuál es el problema de fondo, ¿verdad? Yo creo que formalizar el trabajo y darles un salario digno es también parte de las políticas públicas que debe tener el gobierno, ¿verdad? Volviendo a otro tema, entregaron el cuerpo desaparecido de un joven en Cumbres de San Bartolo, un joven de 19 años, ¿verdad? Asesinado por las maras. Qué bueno que los parientes pueden hacer el duelo con el cuerpo del joven, ¿verdad? Qué triste que hayamos estado tan sometidos a desapariciones cometidas por las maras, ¿verdad? Es decir, y crímenes también terribles, ¿verdad? Bueno, hay que tener un compromiso de nunca más y lograr ese compromiso de nunca más de nuevo con una estructuración del Estado que no viole derechos humanos de personas inocentes, ¿verdad? Ni tampoco de los culpables. Hay que tratarlos como personas, hayan sido lo que hayan sido, y darles la oportunidad de rehabilitarse, aunque tengan que pasar varios años en la cárcel o algunos muchos años para poder rehabilitarse, ¿verdad? Es decir, bien, el Observatorio de Derechos Humanos, siempre en este campo de los derechos humanos, entre los años 2019 y 2023, habla de un promedio anual de 5.712 mujeres y niñas víctimas de agresión sexual. Evidentemente son más de 1.000 mujeres al año y niñas, ¿verdad? Es decir, en estos 2019 a 2023 es una barbaridad, ¿verdad? Es decir, los datos de Ormusa reflejan a veces acoso y otros actos de violencia todavía en mayor cantidad. La Fiscalía en ese sentido tiene que trabajar mejor en defensa de los derechos de la mujer, ¿verdad? Y ojalá también respete el fallo absolutorio de los activistas ambientales de Cabañas. Han querido apelar o están apelando, pero realmente si el sistema judicial dice que no son culpables personas que han sido acusadas tan débilmente a través de testigos indirectos, ¿verdad? Testigos de referencia que me dijeron que estos eran, es decir, eso no es un testimonio válido en un sistema judicial normal, ¿verdad? Es decir, no digamos
decente, sino normal, pues bueno, es decir, el andar apelando da la impresión de que hay una especie de odio o de deseo de entorpecer el trabajo ambiental de estas personas, ¿verdad? Y hablando de ambiental, también salen informaciones de que el 79% de los cuerpos de agua del país, de los ríos, etcétera, necesitan planes de descontaminación y saneamiento. Otro problema que tenemos en ese ámbito de la defensa de la naturaleza. Y miren, para terminar, he ido un poco rápido porque traía mucha cosa, como han visto, y hemos saltado muy rápido de una a otra, pero era importante, creo yo, el ir mencionando todos estos temas para que cada uno piense un poquito más o se informe un poquito más según sus intereses en algunos de estos temas que hemos ido mencionando. Para terminar, el cambio climático amenaza las cosechas de nuestros países, ¿verdad? Miren, con el cambio climático podrían mejorar incluso el rendimiento de los cultivos en los países de latitudes altas. En Europa, en Estados Unidos, productos como el trigo o como el maíz podrían rendir más, ¿verdad? Pero ciertamente el aumento de las temperaturas va a afectar negativamente el rendimiento en las zonas tropicales, es decir, en las zonas en las que estamos nosotros, entre 21 grados norte y 21 grados sur. Aquí el calentamiento global va a afectar negativamente a las cosechas, especialmente a las de maíz y a las de soya. Es decir, tenemos un grave problema porque en nuestra cultura el maíz es un elemento básico de alimentación. Ya tenemos problemas de inseguridad alimentaria y con esto podría crecer la inseguridad alimentaria de nuestros países. Hay métodos de adaptación, por ejemplo, cultivar en partes más altas, pero hay que adecentar y hay que saber tratar a la tierra, es decir, no podemos cultivar en tierras altas deshaciendo los bosques que existen en las mismas, por ejemplo, ¿verdad? Es decir, porque eso nos traería otro tipo de problemas, también grave dentro del calentamiento global. Es decir, pero hay que buscar maneras de realmente readaptar los cultivos al calentamiento global. Y hay que irlo haciendo ya, estudiándolo dentro del país, delimitando zonas que pueden ser zonas de expansión agrícola. A veces las grandes compañías azucareras o de otro estilo acaparan también las mejores tierras, ¿verdad? El cambio climático va a ejercer una presión cada vez mayor sobre los rendimientos de los países donde la seguridad alimentaria es ya un problema. Entre esos países estamos nosotros. Pues pensar en cómo por lo menos tener algunos remedios o algunos caminos de que no baje demasiado nuestra producción alimentaria resulta indispensable, creo, para nosotros. Y esto es todo por hoy. Hemos ido un poco rápido con los temas, pero probablemente hemos tardado un poco también, porque han sido muchos. Ha sido un gusto estar con ustedes. Al filo de la semana. Análisis de temas nacionales e internacionales con un enfoque diferente. José María Tojeira, Al filo de la semana.